Hola amigos, aquí comentando el Evangelio de los domingos desde Vallecas City. En este Evangelio el Señor vuelve a hacer otra parábola y es la parábola de los talentos, ¿no? La palabra talento en español significa pues capacidades y viene de que en el Evangelio el talento era una moneda y entonces el Señor le deja a uno 5 talentos, 5 monedas, a otro 2 y a otro 1 para que negocien y para que con ellas, con esas monedas, pues ganen otras monedas, ¿no? La palabra talento ha pasado al castellano como capacidad, como cualidad y ya nos da una significación, es decir, esos talentos que Dios nos ha dado son nuestras cualidades y nuestras capacidades. El de 5 consigue otras 5, el de 2 consigue otras 2 y el que tiene una tiene miedo y la entierra. Y viene el Señor aquí a pedir cuentas. Y lo que pide el Señor con esos talentos es que demos fruto. Es decir, esos talentos nos los ha dado para que con ellos negociemos en este mundo. ¿Qué significa? Que les saquemos partido. Que les saquemos partido evangélicamente hablando. Es decir, si yo tengo facilidad para hablar, pues que yo dedique esa facilidad para hablar de Cristo. Que si yo tengo facilidad para relacionarme, pues que utilice esa facilidad para acercar a la gente al Señor. Que si tengo facilidad para limpiar, pues que yo utilice ese talento para poder ayudar a limpiar en mi iglesia o a limpiar en mi parroquia o lo que sea, ¿no? Es decir, que los talentos que hemos recibido que den fruto. Y el que 5, 5, el de que 2, 2, a cada uno Dios le ha dado lo que le ha dado. Hay veces también que tenemos un poquito de envidia de los demás. Es que este tiene 5. Bueno, pero es que lo que importa no es cuántos tenga, sino cuánto produce. Porque si el de 5 produce 2 y el de 2 produce 3, ¿quién gana? Lo que importante, por tanto, es el fruto que produzcamos con lo que Dios nos ha dado. Pero aquí el personajillo importante de la parábola es el que tiene uno y lo entierra. Y entonces se crea un discurso maravilloso para decir, Señor, aquí tienes tu denario. Y el Señor le responde con lo de los intereses. ¿Por qué no lo has puesto en el banco para que produzca intereses? Y yo me he preguntado muchas veces, ¿qué es esto de los intereses? ¿A qué se referirá el Señor? Y yo creo que se refiere al mínimo minimísimo. O sea, el Señor te está diciendo, sí que para entrar en el reino vale la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, la cuestión es que tú produzcas un poquitín, aunque sea el interés que no llega ni siquiera a un denario, aunque sea un 7% TAE, ¿no? O sea, lo que sea, pero tú produce algo, ¿no? Y es que este tío en el fondo lo que le pasa es que es un vago. Y lo que piensa no es que el Señor sea exigente, como le dice, y que no sé qué, sino que lo que piensa es que es un buenazo. Y le dice, es que como sé que eres exigente, y como sé que tú exiges donde no has sembrado, en el fondo como para ablandar su corazón y en el fondo no hacer nada, ni el huevo, ¿no? Y el Señor le dice, perdona, chaval, o sea, yo te doy un denario y lo mínimo es lo mínimo, ¿no? El Señor no es exigente, te está pidiendo lo mínimo para salvarte, pero es que a veces no damos ni ese mínimo. Es la famosa pereza de la que ya hemos hablado alguna vez. Pon tus talentos a trabajar. Ponlos al servicio de Dios, al servicio de los demás. Produce frutos, que eso es lo que el Señor quiere, pero es que además así te vas a sentir bien, porque al final cuando uno se queda ahí, pues estéril como un cactus, pues es cuando uno se queda seco, ¿no? Y sin embargo, cuando da fruto es cuando uno se siente realizado. Así que a dar frutos y ánimo.